En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los personajes místicos dentro de la Sagrada Escritura, el cual poco se conoce de él y en pocas ocasiones de la Escritura se habla de él. Pero este personaje es un personaje místico, el cual es un símbolo del Mesías. ¿Quién es este personaje? Es Melquisedec. Bien, en esta oportunidad, con la voluntad del Creador, vamos a hablar de este ser que aparece pocas veces en la Escritura, pero se narra y se entiende que es un símbolo del Mesías. Cuando Abraham vuelve después de haber derrotado a los 4 reinos, este ser aparece, da vino y pan a Abraham, y Abraham le da los diezmos a él. Es un ser que es contemporáneo de Abraham, el patriarca de las 12 tribus. Entonces, de aquí en adelante vamos a hacer una recopilación exhaustiva de la información sobre Melquisedec, y todo sea para la honra y gloria del Todopoderoso, del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, Yud-He-Vah-He. Origen del nombre Melquisedec. ¿De dónde proviene el origen del nombre de Melquisedec? Melquisedec es un nombre compuesto de 2 palabras hebreas. ¿Qué significa? Malque, que significa rey; Sedec, que significa justicia o rectitud. Entonces, Melquisedec significa rey de justicia. ¿Ya? Dentro de la escritura vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. Melquisedec se encuentra con Abraham y le da pan y vino cuando Abraham vuelve después de haber derrotado a los 4 reinos. Entonces, para esto vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 14, versos 18 al 20. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Algo importante. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, este rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué hace? Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Este rey reconoce a Abraham que es un servidor del Dios Altísimo, creador de los cielos de la tierra. 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, este ser reconoce que Abraham es un siervo de Dios, le da pan y vino. Es un símbolo cuando el Mesías, en la última cena, coge la copa del vino y parte el pan, le dice: esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Por eso, el rey Melquisedec es un símbolo del mesianismo. Entonces, acá ya vemos una introducción, el cual le dio pan y vino. Recuerda que Abraham es el padre de uno de los hijos de la promesa que Dios le dio, Isaac. Y Isaac es un símbolo del Mesías. Entonces, el versículo 20 dice: bendito sea Dios Altísimo, que entregó en tu mano a tus enemigos. Él le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, en el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 4 nos dice: se menciona a Melquisedec como un rey eterno. ¿Por qué el salmista David menciona a Melquisedec como un rey eterno? ¿Qué es lo que entendió David acerca de este personaje? ¿Y por qué él dice que es un rey eterno? Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de
Melquisedec. En pocas palabras, David está hablando acerca del Mesías, de su venida, pero se está refiriendo que este Mesías que viene en el futuro viene según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿por qué el Mesías ha de venir según el orden de Melquisedec? Si sabe muy bien en la escritura que el Mesías ha de venir de la tribu de Judá. Entonces, hay dos puntos muy importantes que tenemos que entender. Está bien que venga de la tribu de Judá, pero el orden o la genealogía o la representación o el simbolismo va a ser de acuerdo a la jerarquía de Melquisedec. ¿Por qué? Melquisedec era rey y era sacerdote. Era rey y a la vez era sacerdote. ¿Cuál es la función de un rey? Gobernar a un reino. ¿Y la función de un rey cuál es? Expiar los pecados del pueblo. Entonces, de la misma manera, la venida del Mesías tiene dos símbolos muy importantes. En la primera venida, el Mesías viene como sacerdote, hijo de David, para expiar los pecados de su pueblo. En su segunda venida, el Mesías vendrá como rey para reinar para siempre. Entonces, bajo ese término, Melquisedec es un símbolo profético que ha dado acerca de la función del Mesías en el futuro. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento se explora el sacerdocio del Melquisedec y su relación con la función de Jesucristo, tal como ya hemos dicho, el cual está en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 6. ¿Por qué Pablo enfatiza mucho en este personaje? Pablo, recuerda, era uno de los grandes eruditos de la escritura. Pablo era uno de los grandes sabios que estudió a los pies de Gamaliel. Entonces, este ser entiende perfectamente la función de Melquisedec, entiende perfectamente la función del Mesías. Por lo tanto, dice, libro de Hebreos, capítulo 5, verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Pablo dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, se está refiriendo a un mundo espiritual. Dentro del mundo material, dentro del mundo terrenal, un sacerdote no puede ser para siempre. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene un límite de días. A pesar que hay un sacerdocio según el orden arónico, son sacerdotes que van a pasar el ciclo de vida y van a morir. Pero dice que este sacerdote es para siempre, es un sacerdote eterno. Y la única manera que se entiende que es un sacerdote eterno es el Mesías, Hijo de Dios, el cual es eterno, es para siempre. En su primera venida vino como sacerdote, expió el pecado del pueblo con su muerte y con su resurrección nos dio la demostración de que Él es la primicia de la resurrección y Él vive para siempre. Este es el sacerdote según la orden de Melquisedec, el cual el apóstol Pablo nos está presentando en este verso de Hebreos capítulo 5, verso 6. Ahora, en el mismo libro, Hebreos capítulo 6, verso 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho somos sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, Pablo no se equivoca en presentar. Nos presenta a un Mesías según el orden de Melquisedec. Y como vuelvo a decir, Melquisedec era sacerdote y era rey. Y el Mesías, ¿por qué tiene que venir dos veces? Porque en su primera venida viene como sacerdote
para expiar los pecados de su pueblo. Y en su segunda venida vendrá como rey a reinar en su pueblo. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos presenta a un Mesías según el orden de Melquisedec y a un Mesías eterno. Porque sabemos que Melquisedec es un personaje místico. De él no se sabe, de su genealogía, no se sabe más allá de qué genealogía viene. Solo se sabe que es un sacerdote del Dios Altísimo. Pero más adelante vamos a descubrir algunos misterios más acerca de este personaje. Pablo no se queda con el Hebreos capítulo 5, 6, tampoco se queda con Hebreos capítulo 6, versos 20, sino Pablo nos quiere llevar un poco más allá. Dice en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 17. 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, él le bendijo. Pablo dice, este Melquisedec, rey de Salem. Más adelante vamos a entender qué ciudad es Salem, o sea, dónde era Salem en el cual Melquisedec reinaba, el cual es un sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir. Recuerdan, cuando el hijo pródigo vuelve, el padre se da cuenta que su hijo está de retorno a casa y sale a recibir. De la misma manera, este sacerdote salió a recibir a Abraham. Ahora, versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Pablo nos está explicando que Melquisedec es Rey de Justicia, Rey de Salem y Rey de Paz. Salem. Dentro del término hebreo, Salem es Jerusalén. Melquisedec era rey de Jerusalén en la época de Abraham. Era rey de Jerusalén en la época de Abraham y este personaje es contemporáneo con Abraham. Ahora, si Abraham le da los diezmos, es porque conocía perfectamente el hogar prometido que Dios ha dado a su descendencia. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. En este punto, muchos de los cristianos interpretan de distinta manera. A veces le dan un título a ciertos personajes. Pero analicemos. Dice, sin padre y sin madre. ¿De quién está hablando? Sin padre, sin madre, del Verbo, del Mesías en su estado natural. El Mesías en el estado natural, en el principio, cuando en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio es el Verbo, es el Hijo de Dios que es sin padre y sin madre, el cual tomó una carne humana llamado Jesús para manifestarse al mundo. Este es el apóstol Pablo dice, sin padre y sin madre, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El único que es sin padre, sin madre, es el Verbo, el Mesías en su estado natural. Pero cuando Él toma a la carne llamada Jesús, es un mortal. Ahora, cuando esa carne muere y resucita, nuevamente vuelve al estado natural. Por lo tanto, ese cuerpo que
que le sirvió al Verbo como un instrumento, ahora es un cuerpo inmortal. Por lo tanto, en su segunda venida, el Mesías, el Verbo, que es sin padre, sin madre, vendrá con ese cuerpo inmortal, incorruptible, el cual todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Entonces, Pablo no se refiere a un sacerdote según el orden arónico, sino está hablando acerca del Verbo de vida, el Mesías en su estado natural, cuando él es en el mundo terrenal, perdón, en el mundo espiritual. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Esto hizo un sacerdote de acuerdo al orden de Aarón, de acuerdo a la ley. Pero el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio de acuerdo a la genealogía o al gen del Mesías. Versículo 7. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. 7. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. He aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. 10. Porque aunque estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él el pueblo recibió la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, según el orden arónico, si hubiera un sacerdote que tiene la capacidad de perdonar los pecados del pueblo, entonces no habría una necesidad de que venga un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Explicamos. Hay grados de pecados. Hay pecados que el sacerdote, de acuerdo al orden de Aarón, te puede expiar, te puede perdonar. Pero hay pecados que no tiene perdón. Por ejemplo, el adulterio no tiene perdón según la ley, tampoco el sacerdocio, de acuerdo al orden arónico, no tiene la autoridad de perdonarte. El asesinato no tiene perdón ante la ley, tampoco el sacerdote, de acuerdo al orden de Aarón, te puede perdonar. Porque son pecados que tú no puedes resarcir. Es como decir, por ejemplo, el que cometió adulterio con la mujer de su prójimo no puede ir al esposo de la mujer diciendo, ¿sabes qué? Me acosté con tu mujer, perdóname. No hay cómo resarcir. O el que quitó la vida a alguien, no hay cómo devolver la vida a ese ser que ya se fue de este mundo. Entonces, hay grados de pecados que el sacerdote, de acuerdo al orden de Aarón, no puede perdonar. Y la única manera que tiene la autoridad y la potestad, o el que tiene la autoridad, potestad de perdonar estos pecados, que según la ley no tiene cómo resarcir,
es el Mesías, el Hijo de Dios. Este es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso él vino, murió, para perdonar los pecados que según la ley no tenía perdón. Entonces, este es el sacerdote sin padre y sin madre. Este es el Hijo del Dios. ¿Qué más nos dice? Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué debajo de él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. De Melquisedec se sabe que era un sacerdote, pero no se sabe, no hay un pasaje en la escritura donde que diga, este es el altar en el cual este Melquisedec sirvió al Dios Altísimo. Pero sin embargo, los sacerdotes, de acuerdo al orden de Aarón, han servido en el altar y seguirán sirviendo. Versículo 12, 13. Y aquel de quien se dice es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Pablo es uno de los grandes cráneos, dice, de la cual tribu nuestro Señor Jesús vino, de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por eso, hay dos tipos de sacerdote. Sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, que representa al Mesías, y sacerdote de acuerdo a la orden de Aarón. Entonces, versículo 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levantase un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Como vuelvo a decir, el Mesías, que viene de acuerdo a la orden de Melquisedec, es un sacerdote indestructible. El Mesías, en su estado natural, es el Verbo. Este Verbo tomó el cuerpo humano, tomó el cuerpo de Jesús, carne y hueso, para manifestarse al mundo. Purgó el pecado de su pueblo con ese cuerpo llamado Jesús. Y al tercer día resucitó, venciendo la muerte y dando una vida incorruptible a ese cuerpo llamado Jesús, por lo cual está a la diestra del Padre. Este Mesías, el Verbo, que es el principio de todo, tomó como instrumento al cuerpo llamado Jesús. Por lo tanto, después de la resurrección, ese cuerpo es un cuerpo incorruptible. Ese nombre, Jesús, es un nombre incorruptible, el cual dice Pablo en Filipenses 2, 9 y 10, que toda rodilla se doblará ante su nombre. Y este sacerdote que el Melquisedec nos presenta es el sacerdocio del Mesías en su primera venida, de acuerdo al orden sacerdotal. Entonces, hasta acá entendemos de que el Mesías tiene dos funciones, así como tiene dos venidas. En su primera venida viene como sacerdote para expiar los pecados que según la ley de Moisés
o según la ley que Dios le dio a Moisés, no tiene perdón ante el sacerdocio del orden arónico. Pero el sacerdocio que viene de acuerdo a la orden de Melquisedec, que es el Mesías, sí tiene la autoridad de perdonar los pecados de muerte. Entonces, el versículo 17 dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio del Mesías, de acuerdo al orden de Melquisedec, es un sacerdocio para siempre, para que nadie nos engañe, para que así veamos al Hijo del Dios que vino en su primera venida como sacerdote para expiar el pecado de su pueblo, y en su segunda venida vendrá como rey a reinar. Hasta acá hemos visto la función y la importancia que tiene el sacerdote Melquisedec en su simbolismo mesiánico. Ahora, vamos a enfocarnos más un poco acerca de sus características. Melquisedec es rey de Salem. Salem es Jerusalén. Melquisedec era rey en Jerusalén en la época de Abraham. Ahora, este rey Melquisedec, que era rey en Jerusalén, era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué Melquisedec era rey en Jerusalén? Jerusalén es el lugar que Dios ha elegido. Jerusalén es el lugar en el cual Dios ha escogido para que en ella esté su nombre para siempre. Ahora, este sacerdote, de acuerdo a Hebreos 7:3, hemos visto que es sin padre, sin madre, sin genealogía. Y hemos dicho que este, sin padre, sin madre, es el Mesías, el verbo en su estado natural, sin padre, sin madre, un sacerdote para siempre. De acuerdo a Salmos capítulo 110, versículo 4, hemos visto que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. ¿Qué más? También hemos visto que este sacerdote Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, de acuerdo a Génesis capítulo 14, versículo 18, 20. Ahora, ¿qué más hemos dicho? Hemos dicho que este sacerdote Melquisedec, en su simbolismo, es una unión entre la realeza y el sacerdocio. Es una prefiguración de Jesucristo, el Hijo de Dios, de acuerdo a lo que hemos leído, Hebreos capítulo 7, verso 1 al 17. ¿Qué más? Hemos visto también que este rey representa justicia, rectitud y paz. Es un sacerdote de justicia, rectitud y paz. Ahora, queremos enfocarnos un poco más. ¿Quién es Melquisedec? Es rey de Salem, rey de Jerusalén. ¿Qué más dice? Es sacerdote del Dios Altísimo. Es un sacerdote que vivió en contemporáneo con nuestro padre Abraham. Y aparece por primera vez en la escritura cuando Abraham tiene la victoria, cuando él vence a los 4 reinos. Ahora, Melquisedec, sus características es un rey justo y pacífico. Es un sacerdote del Dios Altísimo que recibió los diezmos de Abraham. ¿Qué más queremos saber de
de este rey Melquisedec. Hemos visto que es un símbolo del Mesías. Es un símbolo que representa la unión entre lo humano y lo divino. Y la única manera que pudo cumplir la unión entre lo humano y lo divino, reconciliando con su sangre, es el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, nuestro Señor Jesús. Entonces, esto es el simbolismo de Melquisedec, y el sacerdote que es sin padre, sin madre, sin genealogía, es el Mesías en su estado natural, que tomó como cuerpo la carne de Jesús para manifestarse en el mundo y cumplir así su propósito de purgar el pecado del pueblo de Israel. Dentro del estudio de la restauración que estamos impartiendo, ya los 3 capítulos, hemos dicho que el Mesías viene para salvar su pueblo y murió para salvar su pueblo. ¿Y quién es su pueblo del Mesías? El pueblo de Israel. Hasta acá hemos visto acerca de este personaje místico, Melquisedec. En resumen, Melquisedec fue un rey sacerdote que gobernó en Jerusalén, contemporáneo con Abraham, como ya hemos dicho, y es considerado una prefiguración de Jesús, el Hijo de Dios Altísimo. De esta manera hemos podido impartir este mensaje, y todo sea para la gloria y honra del único Dios vivo verdadero, Jehová de los ejércitos, Yud-Heh-Vah-Hei, y todo sea para edificación de cada uno de vosotros. Si este mensaje te ha gustado, comparte con tus seres queridos y suscríbete al canal para que así cada mensaje que vamos a impartir pueda llegar y puedas cada día ir instruyéndote. Muchas gracias, que Dios me los bendiga.